En este video vamos a hablar sobre la regulación de la presión arterial a largo plazo. El control a largo plazo de la presión arterial está íntimamente relacionado con la homeostasis del volumen de líquido en el organismo, que está determinada por el balance entre la ingestión y la eliminación de líquido. Para la supervivencia a largo plazo, la ingestión y la eliminación de líquidos deben estar equilibradas con precisión, una función que es realizada por varios mecanismos de control nervioso y hormonales, y por los sistemas de control locales dentro de los riñones que regulan la excreción de sal y agua. En el sistema de líquidos renal corporal para el control de la presión arterial, tenemos que si el volumen de la sangre aumenta y la capacitancia vascular no se ve alterada, la presión arterial también aumenta. A su vez, el aumento de la presión hace que los riñones excreten el exceso de volumen, con lo que la presión se normaliza. No obstante, cuando esto aumenta demasiado, el riñón excreta el exceso de volumen hacia la orina y alivia la presión sanguínea. Cuando la presión es baja, el riñón excreta menos líquido del que ingiere. El aumento de la presión arterial de solo unos milímetros de mercurio en el ser humano puede aumentar el doble la eliminación renal de agua, lo que se conoce como diuresis por presión. Este sistema en el ser humano es el mecanismo fundamental de control de la presión arterial a largo plazo, aunque a través de las etapas de evolución se han añadido muchos mecanismos de refinamiento, como lo es el mecanismo de renina-angiotensina. Importancia de la sal en el esquema renal líquido corporal de la regulación de la presión arterial. La ingesta de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingestión de agua, ya que el agua pura se excreta normalmente por los riñones, casi con la misma velocidad con la que se ingiere, mientras que la sal no se excreta tan fácilmente. A medida que se acumula la sal en el organismo, aumenta indirectamente el volumen de líquido extracelular por dos razones básicas. Número 1. Cuando hay un exceso de sal en el líquido extracelular, aumenta la osmolaridad del líquido. Número 2. El aumento de la osmolaridad causado por el exceso de sal en el líquido extracelular también estimula el mecanismo secretor del eje hipotálamo-hipófisis posterior para segregar cantidades mayores de hormona antidiurética, la cual provoca la reabsorción renal de cantidades mucho mayores de agua del líquido tubular renal, lo que disminuye el volumen excretado de orina, pero aumenta el volumen de líquido extracelular. El sistema renina-angiotensina, su función en el control de la presión arterial. La renina es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. A su vez, eleva la presión arterial de varias formas, con lo que ayuda a corregir el descenso inicial de la presión. Mecanismo de los efectos renales directos de angiostina 2 que provocan la retención renal de sal y agua. Uno de los efectos principales es contraer las arteriolas renales, con lo que disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones. El flujo lento de la sangre reduce la presión de los capilares peritubulares, lo que provoca una reabsorción rápida del líquido de los túbulos. El resultado total de todos estos efectos es significativo. Lo que ocurre es un descenso de la producción de orina que llega a ser menor de la quinta parte de lo normal. Una de las funciones más importantes del sistema renina-angiotensina es permitir que la persona ingiera cantidades muy pequeñas o muy grandes de sal sin provocar grandes cambios de volumen del líquido extracelular ni de la presión arterial. Esta función se explica en este esquema en el que se muestra que el efecto inicial del aumento de la ingestión de sal es elevar el volumen del líquido extracelular, lo que a su vez eleva la presión arterial. Después, el aumento de la presión arterial aumenta a su vez el flujo sanguíneo a través de los riñones, además de otros efectos, lo que reduce la velocidad de secreción de renina hasta un nivel muy inferior y consigue secuencialmente disminuir la retención renal de sal y agua.